Sí. Bueno, me alegro. Bueno, aquí estamos, dispuestos a encontrarnos nuevamente con nuestra audiencia todos los jueves y ver el dato, en Exacto. principio. ¿Cuál es el dato de esta semana? El dato es, se picó el vino. Ya me imaginaba. Sí, se picó el vino, digamos. Dícese entre los enólogos que cuando se pica el vino es que se avinagra, básicamente, ¿no? Sí. Se pone más ácido de lo normal, su acidez se eleva y pasa de ser vino a vinagre. Exacto. Bueno, eso ocurrió entre el lunes y el martes de esta semana cuando se dio a conocer dentro del paquete de medidas reformistas en el ámbito tributario por parte del presidente Mauricio Macri y también de su ministro de Hacienda Duhovne, que el vino estaba incluido dentro de las bebidas que iban a ser gravadas, digamos, en cuestiones económicas concretamente dichas. Sí. El vino ya tenía asignada una alícuota, en este caso era alícuota cero, digamos, claro, para el consumo interno, ¿no? Sí. Para la producción de consumo interno. Pero en este caso pasó de cero. Dice el gobierno de la provincia que la intención era llevarlo al 25% de alícuota de gravamen. Lo lograron en ese ir y venir, digamos, antes que se diera a conocer, pasarlo al 17. Y del 17, que es el que se dio a conocer por parte del gobierno nacional, el gobierno provincial rectificó la intención y dijo que iba a ser del 10%. Y ahí bramó todo, digamos. Claro. Ardió Troya en las bodegas. ¿Por qué? Porque es la base de una economía regional, que es lo que sirve de argumento también para los productores. Efectivamente. Vamos, mira, si te parece, vamos a ir a la placa. Sí, de eso vamos a hablar de lo que Pepe Zucardi, José Zucardi, que lo tenemos en pantalla, hizo una buena analogía, digamos. Comparó este impuesto al vino, al consumo interno, como la 125. Por eso viene el dato a cuenta. La 125 se refiere a la resolución que en 2008 el gobierno de aquel momento de Cristina Fernández quería aplicar una retención móvil a la soja, a la producción de oleaginosa. Por eso todo el conflicto que eso se armó semejante conflicto y llegó a desestabilizar al gobierno en aquel momento, lógicamente, el paro del campo. Un arranque complejo, sí. Bueno, tomando como parangón eso, Zucardi puso en situación, digamos, que para la zona oeste, para la región oeste, para la región productiva del oeste, era similar al efecto de la 125 que fue rechazada por aquel tiempo con el famoso voto no positivo de Julio Cobos como vicepresidente de aquel momento. Bueno, por eso, ahí está el APD, concretamente, se picó el vino por el impuesto. El personaje en cuestión es José Zucardi, el presidente de la Unión Vitivinícola Argentina, de la UVA, un bodeguero de mucho fuste, con mucha influencia en la región, y concretamente el factor es justamente el paquete tributario de Mauricio Macri. ¿Qué queremos decir con esto? Primero vamos a tratar de aclarar un punto en particular. La vitivinicultura no es el sector productivo que más aporta a la provincia. Lo dejamos en claro primero. ¿Sabes cuál es la actividad productiva que tiene mayor aporte para la provincia? Es el petróleo, la explotación petrolera. ¿Sí? Es la que más aporta en tributos para el sostenimiento de la provincia y para la distribución, digamos, de servicios, concretamente. La vitivinicultura no está ni en el segundo puesto, pero en realidad lo que significa la vitivinicultura para Mendoza, tanto como para la región de Cuyo, es muy emblemático. ¿Por qué? Porque sí es la base económica histórica de la actividad productiva en Mendoza, es una actividad agroindustrial que requiere de mucho hacer artesanal dentro de la viña y después con la extracción de la uva, con el levantamiento de la uva, también la vinificación es un trabajo artesanal, de fermentación, todo eso, cosa que lo explicó el gobernador Alfredo Cornejo esta mañana en una entrevista que le hizo Jorge Lanata para Radio Mitre. Y algo que nosotros habíamos observado
ya en las distintas declaraciones del gobernador, y después terminamos nosotros publicándolo, que se lo notaba incómodo el gobernador con esta situación, que de alguna manera lo ponía frente a la nación concretamente. Exacto, entre la espada y la pared, decían muchos. Claro, y para colmo, Cornejo había actuado de vocero a favor de la aplicación del plan de reforma tributaria. Viste que tomó un gran protagonismo, ni bien se conoció, fue uno de los voceros junto con su par de Río Negro, concretamente. Bueno, ahora las economías regionales están afectadas por esta decisión, concretamente. ¿Sabes qué creo que va a pasar? Y acá viene un poco nuestra idea respecto de poner un poco el negro sobre blanco sobre la situación. Yo creo que los bodegueros sabían o presumían que esto iba a ocurrir, porque la reforma tributaria planteaba de alguna manera la modificación tributaria de algunos impuestos distorsivos, llamados así, como ingresos brutos y como el impuesto al cheque, por ejemplo. Claro. Si había modificación en eso, alguna devolución, algún retorno iba a tener en la producción. Sectores que no tenían impuesto, era obvio que lo podían tener. Claro, lo podían tener como beneficio de devolución. Pero a cambio, la situación también tenía que, como dijo Macri en principio, en esa situación dijo, todos tenemos que ceder. Exacto. Teniendo en cuenta lo que puede representar esta negociación. Lo que yo creo concretamente que va a ocurrir es que con este paquete se va a ir al Congreso, se va a ir primero al Gobierno Nacional, se va a lograr algún tipo de rebaja en cuanto a la intención del tributo, y la discusión va a estar en el Congreso. Y ahí se verá, digamos, el accionar de los diputados, de los senadores en principio, para hablar sobre los tributos concretamente que van a afectar a las economías regionales. Puntualmente, para finalizar, lo que quedaría claro en esta situación es que el vino está picado, y el consumo interno está muy afectado, digamos que cada vez se toma menos vino, digamos, se bebe menos vino entre el público porque tiene mucha competencia, tanto de la cerveza como de otras bebidas, no alcohólicas en este caso, y quizá lo que Zucardi hace, pone hincapié sobre todo, es que se presume al vino como una bebida perniciosa, insalubre. Alcohólica, claro. Claro, y dentro de ese paquete de insalubridad, digamos, que se ponen a las bebidas alcohólicas, y la verdad que hay una contradicción conceptual en este sentido, porque la bebida nacional de la Argentina es el vino, concretamente. Exacto. Y entonces ahí se confrontan esas posiciones, y me parece que en ese caso José Zucardi lo que está planteando es que ha habido una campaña en contra del vino, más que una acción de imponer y de grabar a la producción, sino que había una campaña en contra, y con un impuesto ya incluido le va a ser difícil, digamos, alentar a que el consumo del vino por lo menos no se caiga dentro del mercado interno, ¿no? Bueno, de eso se trata. Lo queríamos dejar en claro porque, en definitiva, digamos, repasando la ráfaga de información que ha habido del lunes a esta parte, no ha quedado bien en claro. Y una cosa que me parece muy importante, para finalizar, que creo que es bastante notable, que lo aporta Cecilia Amadeo, la editora la jefa de noticias del portal universidad.com.ar. Que el árbol, digamos, el tributo al vino, la discusión por el tributo al vino, no nos tape el bosque, que es la reforma laboral. Exacto. Eso lo dice Cecilia, lo rescato porque me parece muy importante, y lo ha compartido en su perfil de Facebook, que me parece interesante. Bueno, la semana que viene seguramente vamos a tener más datos sobre estas cuestiones que son de discusión coyuntural y semanal. Seguro que sí. Muchas gracias, Jorge. Nos encontramos el jueves que viene. Gracias a vos, Virginia. Nos veremos. Allí pasaba Jorge Fernández Rojas, el director periodístico del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a ir a una pequeña pausa en Universidad Noticias, pero quédate que todavía hay mucha información para compartir.